Ella lloraba sola en la estación, hasta que él se arrodilló, le tomó la mano y dijo algo inesperado. La lluvia caía sin piedad sobre el andén. Lucía Mendoza, con su vestido rojo empapado pegado al cuerpo, sollozaba desconsolada sentada en la banca de metal de la estación del Metro Bellas Artes. Las gotas que se colaban por las goteras del techo se mezclaban con sus lágrimas mientras apretaba contra su pecho el estuche roto de su violín. 20 años. 20 años para nada, murmuró para sí misma, reviviendo el momento en que las cuerdas se rompieron justo antes de su audición final para la Orquesta Filarmónica Nacional. El andén estaba casi vacío a esa hora de la noche. Los pocos pasajeros que quedaban pasaban de largo, evitando mirar a la mujer destrozada que parecía fuera de lugar con su elegante vestido de gala en medio de la estación. De pronto, una figura masculina se detuvo frente a ella. Lucía no levantó la mirada hasta que vio a alguien arrodillarse en el suelo mojado. Era un hombre de traje oscuro, también algo empapado por la lluvia. A veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados, dijo él con voz suave mientras extendía su mano hacia la de ella. Lucía levantó la vista sorprendida y desconfiada. «¿Disculpa?», respondió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Te conozco?». «No», contestó él con una media sonrisa, «pero reconozco el dolor cuando lo veo, y también reconozco un violín Guarneri cuando veo su estuche». Lucía apretó instintivamente el estuche contra su pecho. «Era de mi abuela», murmuró. «Y ahora está roto», completó él aún arrodillado. «Las cosas rotas pueden repararse. Me llamo Gabriel Herrera». «Lucía Mendoza», respondió automáticamente, mientras observaba cómo él seguía ahí, con la mano extendida bajo la gotera, sin importarle que su traje caro se estuviera arruinando. «¿Me permites verlo?», pidió Gabriel con suavidad. «Mi padre era luthier». Algo en la mirada de aquel desconocido hizo que Lucía aflojara su agarre sobre el estuche. Con manos temblorosas, se lo entregó. Gabriel lo abrió con delicadeza y examinó el violín destrozado en su interior. «El puente está completamente roto», murmuró más para sí mismo que para ella. «Y las cuerdas, esto es extraño». «¿Qué tiene de extraño?». «Las cuerdas se rompieron justo antes de mi audición para la Filarmónica», explicó Lucía con amargura. «La oportunidad de mi vida, destruida en segundos». Gabriel cerró el estuche con cuidado y se sentó junto a ella en la banca. «¿Puedo invitarte un café? Hace frío y creo que ambos necesitamos secarnos un poco». «¿Por qué un extraño querría ayudarme?», preguntó Lucía repentinamente a la defensiva. Gabriel sonrió de nuevo. «Porque también sé lo que es tener sueños rotos, Lucía Mendoza». Algo en la sinceridad de sus palabras la convenció. Intercambiaron números y Lucía prometió encontrarse con él al día siguiente. Esa noche, al llegar al pequeño departamento que compartía con Carmen, su mejor amiga la esperaba preocupada en la sala. «Lucía, me tenías con el alma en un hilo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en la audición?». Lucía dejó caer el estuche del violín sobre el sofá y se derrumbó junto a él. Todo se fue al carajo, Carmen. El violín se rompió justo antes de entrar. Las cuerdas, el puente, todo, como si alguien lo hubiera saboteado. Carmen la abrazó fuertemente mientras Lucía volvía a llorar. «¿Y qué vas a hacer ahora? Tu papá va... Mi papá puede irse mucho a...». Lucía se interrumpió. «No quiero hablar de él ahora». Entonces le contó sobre el extraño encuentro en la estación. «¿Y le diste tu número a un desconocido?». Carmen la miró alarmada. «¿Estás loca? Hay algo en él, Carmen. Algo familiar. Los príncipes azules solo existen en los cuentos, Lucía. Ten cuidado». Los siguientes días, Lucía se sumió en una rutina gris, sirviendo café en la cafetería Acordes, cerca del Conservatorio Nacional de Música. 3 días después de su encuentro con Gabriel, cuando ya había perdido la esperanza de volver a verlo, la campanilla de la puerta sonó. «Un americano doble, por favor», pidió una voz familiar. Lucía levantó la vista. Ahí estaba Gabriel, impecablemente vestido y sosteniendo un estuche de violín. «¿Qué es eso?», preguntó ella confundida. «No es tu Guarneri», aclaró él. «Ese necesitará más tiempo para repararse, si es que es posible». «Pero mientras tanto»,
Le extendió el estuche. Pensé que podrías necesitar esto. Con manos temblorosas, Lucía abrió el estuche para encontrar un violín hermoso, no tan antiguo como el suyo, pero de excelente calidad. No puedo aceptarlo, susurró. No es un regalo, aclaró Gabriel. Es un préstamo hasta que el tuyo esté reparado. Lo que Lucía no sabía, mientras sus dedos acariciaban las cuerdas del nuevo instrumento, era que Gabriel guardaba un secreto. Él había reconocido inmediatamente la marca del luthier en el violín roto. Era obra de su propio padre, Antonio Herrera, uno de los últimos grandes fabricantes de violines de México, y ese violín en particular tenía una historia que los conectaba mucho antes de encontrarse bajo la lluvia en aquella estación. El sonido del violín flotaba por el espacioso loft mientras Gabriel trazaba líneas en su mesa de dibujo. La melodía, inicialmente titubeante, ganaba confianza con cada nota. Lucía había encontrado un rincón junto a los grandes ventanales del estudio de Gabriel, donde la luz natural la bañaba mientras practicaba. «Tocas como si estuvieras construyendo algo», comentó Gabriel sin levantar la vista de sus planos. «Cada nota es como un ladrillo que colocas con precisión». Lucía bajó el violín y sonrió. «Y tú dibujas como si compusieras música. Cada línea tiene su propio ritmo». Se habían convertido en una extraña rutina durante las últimas 3 semanas. Ella llegaba después de su turno en la cafetería, él la recibía con café recién hecho, y luego cada uno se sumergía en su arte mientras compartían el mismo espacio. «¿En qué estás trabajando hoy?», preguntó Lucía, acercándose para mirar los planos. «Un centro cultural para la zona norte», respondió él, tapando disimuladamente parte del diseño. «Nada especial». El teléfono de Lucía vibró. En la pantalla apareció «Papá» por tercera vez ese día. Lo silenció con un movimiento rápido. «¿Problemas familiares?», preguntó Gabriel. «Mi padre no entiende el concepto de rendirse», explicó ella con amargura. «Para Rodrigo Mendoza, director de la Sinfónica de Monterrey, su hija no puede ser una simple mesera que da clases de violín a niños pobres». Gabriel guardó silencio un momento. «¿Mendoza? ¿Tu padre es Rodrigo Mendoza?» «El mismo», confirmó Lucía. «¿Lo conoces?» «Solo de nombre», respondió Gabriel demasiado rápido. «Es muy respetado». El ambiente se tensó ligeramente. Gabriel consultó su reloj. «Tengo que salir un momento. ¿Te importa quedarte? Volveré pronto». Cuando Gabriel se marchó, Lucía continuó practicando. Media hora después, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Carmen. «¿Sigues con el arquitecto misterioso?», preguntó sin saludar. «Se llama Gabriel, y sí», respondió Lucía. «Estoy en su estudio». «¿Y ya investigaste quién es realmente?». «Porque yo sí». Lucía dejó el violín sobre el sofá. «¿A qué te refieres?». «Gabriel Herrera es el arquitecto estrella de Construcciones Torres. ¿Sabes quién es Daniela Torres?». «Ni idea». «La magnate inmobiliaria que está comprando medio centro histórico para sus proyectos de renovación urbana», explicó Carmen. «La misma que quiere demoler la escuela donde das clases». Lucía sintió un nudo en el estómago. «Debe ser una coincidencia». «Ten cuidado, es todo lo que digo», insistió Carmen. «Los hombres guapos que aparecen de la nada generalmente tienen motivos ocultos». Cuando Gabriel regresó, traía comida y una expresión preocupada que intentaba disimular. «¿Todo bien?», preguntó Lucía. «Sí, no». Gabriel dejó las bolsas sobre la mesa. «Mi madre está enferma. Nada grave, solo necesita tratamiento especializado». «Lo siento», respondió ella con sinceridad. «¿Puedo conocerla algún día?». Gabriel sonrió por primera vez desde que regresó. «Le encantaría. Sofía adora la música». Durante las siguientes semanas, su relación creció. Gabriel asistió a la primera presentación de los niños que Lucía enseñaba en la pequeña escuela comunitaria de La Merced. Ella lo acompañó a una exposición de arquitectura donde presentaba sus diseños sustentables. Entre miradas robadas y conversaciones que se extendían hasta el amanecer, algo más profundo comenzaba a construirse. Un viernes por la noche, Gabriel apareció en la puerta del departamento de Lucía. «Empaca para 2 días», dijo con una sonrisa misteriosa. «Te secuestro a Oaxaca». «¿Estás loco?», respondió ella riendo. «Tengo clases mañana».
Los niños sobrevivirán un fin de semana sin su maestra favorita. Necesitas un descanso. El viaje en carretera fue como entrar a otro mundo. Gabriel conocía pequeños pueblos donde los artesanos trabajaban como lo habían hecho por generaciones. Lucía se maravillaba con cada descubrimiento. ¿Cómo sabes tanto de estos lugares?, preguntó mientras recorrían un mercado lleno de colores y aromas. Mi padre me traía cuando buscaba maderas especiales para sus instrumentos, explicó Gabriel. Me enseñó a ver la belleza en los detalles. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas y envueltos en el fresco aire oaxaqueño, Gabriel tomó la mano de Lucía mientras observaban la ciudad desde un mirador. Nunca me contaste por qué estabas llorando esa noche en la estación, dijo él suavemente. Lucía suspiró. Toda mi vida me preparé para ese momento. La audición para la Filarmónica Nacional era mi última oportunidad de demostrarle a mi padre que podía seguir sus pasos. Pero cuando las cuerdas se rompieron, su voz se quebró. Lo peor no fue perder la oportunidad, sino darme cuenta de que tal vez nunca fue mi sueño, sino el suyo. Gabriel la miró intensamente. ¿Y cuál es tu sueño, Lucía Mendoza? No lo sé todavía, confesó, pero creo que estoy comenzando a descubrirlo. Bajo aquel cielo estrellado, sus labios se encontraron por primera vez. Un beso suave que sellaba una promesa no pronunciada. Mientras tanto, en Ciudad de México, Carmen visitaba el hospital privado San Ángel, donde trabajaba como voluntaria. Al pasar por una habitación, escuchó un nombre familiar. La señora Herrera necesita aumentar la dosis, decía un médico. El tratamiento experimental es costoso, pero es su mejor opción. Carmen se detuvo. ¿Herrera? ¿Sería la madre de Gabriel? Su instinto de trabajadora social la empujó a investigar más. En Oaxaca, ajena a lo que ocurría en la capital, Lucía se sentía más viva que nunca. En la habitación del pequeño hotel boutique donde se hospedaban, Gabriel acariciaba su cabello mientras ella dormía. Su teléfono vibró con un mensaje. Necesitamos los planos finales de Nueva Armonía para la próxima semana. Daniela Torres. Gabriel apagó el teléfono con gesto sombrío. Mañana sería otro día. Por ahora, quería congelar este momento de felicidad antes de que la realidad los alcanzara a ambos. Los dedos de Lucía se deslizaban por las teclas del viejo piano del estudio mientras esperaba a Gabriel. Habían pasado 2 semanas desde el viaje a Oaxaca y todo parecía ir sobre ruedas. Ese día había llegado más temprano de lo habitual, ansiosa por mostrarle una nueva composición en la que trabajaba. Al no encontrarlo, decidió explorar un poco. Nunca había entrado al pequeño despacho privado de Gabriel, ese espacio que siempre mantenía cerrado por el desorden, según decía él. La puerta estaba entreabierta y la curiosidad pudo más. El corazón se le detuvo cuando vio los planos desplegados sobre la mesa. Proyecto Nueva Armonía, revitalización Zona La Merced. Los dibujos mostraban claramente la demolición de toda la manzana donde estaba ubicada la escuela comunitaria donde ella daba clases. En su lugar, un imponente edificio de cristal y acero se alzaba como una bofetada a la historia del barrio. «No puede ser», murmuró, recorriendo con los dedos las líneas que sentenciaban a muerte el único lugar donde había encontrado propósito después de su fracaso. «Lucía, ¿qué haces aquí?». La voz de Gabriel la sobresaltó desde la puerta. «Dime que esto es un error», respondió ella señalando los planos. «Dime que no has estado planeando destruir mi escuela mientras me mirabas a los ojos cada día». Gabriel dejó caer su portafolio y se acercó con las manos extendidas. «Puedo explicarlo. No es lo que parece». «¿No es lo que parece?». Lucía levantó uno de los documentos. «Aquí dice claramente demolición completa. La fecha de inicio es el próximo mes. Ni siquiera tuviste la decencia de advertirme. El proyecto empezó antes de conocerte», explicó Gabriel, pasándose una mano por el pelo. «No sabía que esa escuela significaba tanto para ti». «¿Y cuándo lo supiste? ¿Decidiste seguir adelante de todas formas?». Las lágrimas comenzaban a asomar. «Todo este tiempo fingiendo interés en mi música mientras planeabas destruir lo único que me queda». «No es tan simple, Lucía. Mi madre está enferma». La voz de Gabriel se quebró. «Necesita un tratamiento experimental que cuesta una fortuna. Este proyecto
El contrato con Daniela Torres es la única forma de conseguir ese dinero. Lucía retrocedió como si le hubiera golpeado. Así que me utilizaste. Te acercaste a mí sabiendo perfectamente quién era y dónde trabajaba. No, te encontré por casualidad esa noche en la estación, protestó Gabriel. Lo del violín, lo nuestro. Todo eso es real. ¿Real? Lucía soltó una risa amarga. ¿Qué más me has ocultado, Gabriel? ¿Hay alguna otra mentira conveniente que deba saber? Gabriel guardó silencio, y ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. Eso pensé, dijo ella finalmente tomando su bolso y el violín prestado. Quédate con tu proyecto millonario. Y con esto también. Dejó el instrumento sobre la mesa. Ya no lo necesito. Salió azotando la puerta, dejando a Gabriel paralizado junto a los planos que ahora parecían tan insignificantes. Esa noche, Gabriel visitó a su madre en el hospital. Sofía Herrera, pálida pero con una sonrisa dulce, leía un libro cuando su hijo entró a la habitación. «Traes cara de funeral», comentó ella dejando el libro a un lado. «¿Qué pasó?» Gabriel se derrumbó en la silla junto a la cama. «Lo arruiné todo, mamá, con Lucía, con el proyecto. No sé qué hacer». Sofía tomó la mano de su hijo con sus dedos frágiles pero firmes. «Cuéntame sobre ella». Durante la siguiente hora, Gabriel habló como nunca antes. Le contó sobre el encuentro en la estación, sobre la música que inundaba su estudio cuando Lucía tocaba, sobre cómo había cambiado su forma de ver la arquitectura. «Suena como una mujer extraordinaria», dijo Sofía cuando terminó. «Me recuerda a alguien que conocí hace muchos años». Se quedaron en silencio un momento antes de que Sofía continuara. «El verdadero valor de construir no está en los edificios, hijo, sino en las vidas que tocas». Apretó su mano con sorprendente fuerza. «No sacrifiques lo que realmente importa por mí. Encontraremos otra solución». Mientras tanto, Lucía había acudido al apartamento de Carmen, donde su amiga la recibió con brazos abiertos y una botella de tequila lista. «Te lo advertí», dijo Carmen mientras servía 2 shots. «Los hombres guapos siempre tienen agenda oculta». «No quiero un te lo dije ahora», respondió Lucía tomando el tequila de un golpe. «Solo quiero olvidar las últimas semanas». Carmen dudó un momento antes de hablar. «Hay algo que debo decirte, y no te va a gustar». «¿Puede ser peor que esto?», preguntó Lucía con amargura. «Sí, es sobre tu padre». Lucía se tensó visiblemente. «¿Qué pasa con él?» «Lo encontré revisando tu violín antes de la audición», dijo Carmen finalmente. «Cuando me vio se puso nervioso y salió rápido. No le di importancia hasta ahora, pero ¿estás sugiriendo que mi propio padre saboteó mi instrumento?» La incredulidad en la voz de Lucía era palpable. «Es solo una sospecha». Carmen levantó las manos. «Pero hay más. He estado investigando a Gabriel y su familia». Le contó sobre su descubrimiento en el hospital. Sofía Herrera había sido una prodigiosa violinista en su juventud, hasta que abandonó su carrera repentinamente. «¿Y esto qué tiene que ver conmigo?», preguntó Lucía confundida. «Tu padre y ella estudiaron juntos en el conservatorio», explicó Carmen. «Según los registros que encontré, tuvieron una relación antes de que él se fuera a Europa a perfeccionarse». Lucía se levantó bruscamente. «Necesito hablar con mi padre. Ahora». Rodrigo Mendoza vivía en un elegante penthouse en Polanco. Cuando abrió la puerta y encontró a su hija con los ojos enrojecidos, supo que algo grave había pasado. «Lucía, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Saboteaste mi violín?», preguntó ella directamente. «¿Destruiste mi oportunidad a propósito?». El color abandonó el rostro de Rodrigo. «Pasa, por favor. Los vecinos no necesitan escuchar esto». Una vez dentro, Rodrigo se sirvió un whisky con manos temblorosas. «No quería que te fueras», confesó finalmente. «La filarmónica te habría llevado a Europa, lejos de México, lejos de mí. Ya perdí a tu madre. No podía perderte a ti también». Lucía lo miró horrorizada. «¿Quién es Sofía Herrera?», preguntó de repente. El vaso se resbaló de los dedos de Rodrigo, estrellándose contra el suelo. «¿Dónde escuchaste ese nombre? Respóndeme», insistió Lucía. «¿Qué relación tienes con la madre de Gabriel?». Rodrigo se dejó caer en el sillón, repentinamente envejecido. «Gabriel, ¿conoces a Gabriel Herrera?».
Responde, papá. Rodrigo cerró los ojos un momento antes de hablar. Sofía y yo estuvimos enamorados hace muchos años. Cuando supo que estaba embarazada, yo acababa de recibir la oferta para ir a Viena. Le dije que abortara. Su voz se quebró. Ella se negó y yo me fui. La abandoné. Nunca supe qué pasó con ese bebé. Ese bebé es Gabriel, dijo Lucía con voz apenas audible. El hombre del que me enamoré es tu hijo. La realización cayó sobre ambos como una losa. Sin decir una palabra más, Lucía salió del apartamento con las piernas temblorosas y el mundo girando a su alrededor. Su teléfono sonó. Era Gabriel. Lo silenció, incapaz de enfrentar esta nueva y terrible verdad. El amanecer encontró a Lucía con los ojos abiertos, mirando al techo del cuarto de huéspedes de Carmen. No había dormido en toda la noche. ¿Cómo dormir cuando tu mundo entero acaba de desmoronarse? Tienes que comer algo, insistió Carmen, entrando con una taza de café. No has probado bocado desde ayer. No tengo hambre, respondió Lucía sin apartar la vista del techo. Su teléfono vibró de nuevo. 20 llamadas perdidas de Gabriel. 12 de su padre. Mensajes que no se atrevía a leer. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carmen, sentándose al borde de la cama. Lucía se incorporó lentamente. Irme, lejos. Necesito espacio para pensar. ¿A dónde? Marisol, mi antigua compañera del conservatorio, dirige un programa de música en una comunidad en Chiapas. Me ofreció un puesto hace meses. Creo que voy a llamarla. 3 días después, Lucía se encontraba en un autobús rumbo al sur, alejándose de la ciudad que ahora le resultaba asfixiante. Había dejado una breve nota para Carmen. Necesito reconstruirme. Te llamaré cuando llegue. No había respondido los mensajes de Gabriel ni de su padre. ¿Qué podría decirles? ¿Cómo explicar lo inexplicable? La comunidad de San Juan Chamula la recibió con el abrazo cálido de sus montañas. Lejos del ruido de la ciudad, rodeada de naturaleza y niños ansiosos por aprender música, Lucía comenzó lentamente a respirar de nuevo. Las primeras semanas fueron difíciles. Por las noches, el silencio de la montaña amplificaba sus pensamientos. Por las mañanas, la sonrisa de los niños que esperaban sus clases era su ancla a la realidad. La música está dentro de ustedes, les decía. El instrumento solo la libera. Sin su violín, Lucía tuvo que adaptarse a los instrumentos disponibles. Guitarras viejas, una marimba desgastada, flautas de carrizo. Pero fue precisamente esa limitación la que despertó algo nuevo en ella. Comenzó a componer pequeñas piezas para sus alumnos, melodías sencillas que luego se volvían más complejas. «Nunca te había escuchado componer antes», comentó Marisol una tarde, mientras compartían una taza de café local. «Tienes talento». «Nunca me había atrevido», confesó Lucía. «Siempre estuve demasiado ocupada interpretando lo que otros crearon». A medida que pasaban los meses, sus composiciones se volvieron más personales. Estación bajo la lluvia, Oaxaca de noche, Demoliciones. Cada pieza era un fragmento de su historia reciente, una forma de procesar el dolor y la confusión. Una noche, mientras trabajaba en una nueva composición a la luz de las velas, la electricidad en la comunidad era intermitente, su teléfono sonó. Era Carmen. «¿Sigues viva?», bromeó su amiga. «Hace semanas que no sé de ti». «Estoy bien», respondió Lucía, sorprendida por la calma en su propia voz. «Mejor que bien, en realidad. Estoy creando». «Me alegro, porque aquí las cosas están interesantes». Carmen le contó que Gabriel había rechazado el proyecto Nueva Armonía tal como estaba planteado. Había presentado un diseño alternativo que preservaba los edificios históricos, incluida la escuela comunitaria, integrándolos en un complejo cultural más amplio. Daniela Torres estaba furiosa, explicó Carmen, pero parece que logró convencerla. Lucía sintió una mezcla contradictoria de emociones. ¿Y su madre? ¿El tratamiento? Está en una lista de espera para un programa experimental del Instituto Nacional, respondió Carmen. No es la solución ideal, pero le da tiempo. Hubo un momento de silencio antes de que Carmen añadiera: «Tu padre vino a verme. Está destrozado, Lucía. Quiere hablar contigo». «No estoy lista», respondió ella con firmeza. «Lo sé.
Solo quería que lo supieras. También... Carmen dudó. Gabriel no sabe nada. Sobre tu padre, quiero decir. No le he dicho. Gracias por eso. Después de colgar, Lucía salió al pequeño porche de su cabaña. El cielo estrellado de Chiapas era un espectáculo sobrecogedor. Tan diferente al cielo de Oaxaca, pensó, y el recuerdo de aquella noche con Gabriel volvió con fuerza renovada. Los meses en la montaña transcurrieron con una rutina que poco a poco sanaba sus heridas. Lucía se sorprendió descubriendo partes de sí misma que no conocía, su habilidad para enseñar con paciencia, su creatividad para superar la falta de recursos, su talento para componer música que reflejaba el alma del lugar. «Deberías grabar tus composiciones», sugirió Marisol. «Son realmente hermosas». Con equipos prestados y la ayuda de la comunidad, grabaron un sencillo disco que tituló Reconstrucciones. Lo compartió online sin grandes expectativas. Para su sorpresa, la música comenzó a ganar seguidores. Un mes después, recibió un correo de una pequeña productora independiente interesada en su trabajo. Su forma de mezclar lo clásico con elementos tradicionales mexicanos es fascinante, decía el mensaje. En Ciudad de México, Gabriel se sumergía en el trabajo como forma de escapar de sus propios demonios. El rediseño de Nueva Armonía se había convertido en una obsesión, una forma de redimirse aunque Lucía no estuviera allí para verlo. «Te estás matando, amigo», le dijo Joaquín, su socio, una noche mientras revisaban planos. «Necesitas descansar». «No puedo», respondió Gabriel. «Cada vez que cierro los ojos, la veo a ella». Lo que nadie sabía era que Gabriel visitaba regularmente a Sofía en el hospital, llevándole grabaciones de violín. Un día, mientras su madre dormitaba escuchando música, una enfermera comentó casualmente: «Esta música es preciosa. Me recuerda a esas piezas nuevas de la violinista de Chiapas que están sonando por todos lados. ¿Las ha escuchado?» Gabriel se quedó paralizado. ¿Violinista de Chiapas? Esa misma noche encontró online las composiciones de Lucía. Al escuchar Estación bajo la lluvia, sus ojos se llenaron de lágrimas. La pieza capturaba perfectamente la desesperanza y la inesperada esperanza de aquel primer encuentro. En Navidad, Lucía recibió un paquete anónimo. Dentro había un pequeño reproductor con viejas grabaciones y una nota escueta. «Pensé que deberías escuchar esto». «Sí». Con manos temblorosas, Lucía presionó play. Las notas de un violín extraordinariamente emotivo llenaron la cabaña. La técnica era impecable, pero lo que realmente destacaba era la pasión, la entrega completa de la intérprete. Al final de la grabación, una voz anunciaba: «Sofía Herrera interpreta Tzigane de Ravel, Conservatorio Nacional, 1990». Lucía escuchó la grabación una y otra vez durante toda la noche. Había algo en la forma de tocar de Sofía que le resultaba dolorosamente familiar. No solo porque le recordaba a Gabriel, sino porque reconocía en esa música la misma búsqueda que ella misma experimentaba ahora. Al amanecer, tomó una decisión. Era tiempo de volver y enfrentar lo que había dejado atrás. El taxi avanzaba lentamente por el tráfico de la Ciudad de México. Después de 6 meses en las montañas de Chiapas, el ruido y el caos urbano resultaban abrumadores para Lucía. Apretó contra su pecho el estuche del violín que Marisol le había regalado como despedida. Un instrumento artesanal hecho por manos indígenas. «Hospital San Ángel, ¿verdad?», preguntó el taxista. «Sí, por favor», respondió Lucía, sintiendo cómo su corazón se aceleraba a medida que se acercaban. No había avisado a nadie de su regreso, ni a Carmen ni a su padre, y ciertamente no a Gabriel. Primero necesitaba ver a Sofía Herrera, la mujer cuya música la había perseguido durante semanas, la mujer que conectaba los hilos rotos de su historia. Al llegar al hospital, preguntó por la habitación de Sofía. La recepcionista consultó su computadora y frunció el ceño. «La señora Herrera fue trasladada a cuidados intensivos esta mañana», informó. «Solo familiares directos pueden visitarla». Soy su nuera», mintió Lucía con voz temblorosa. «¿La esposa de Gabriel Herrera?», preguntó la recepcionista con escepticismo. «Sí», respondió Lucía sosteniendo la mirada. «Habitación 307, tercer piso».
Su esposo está allí desde esta mañana. El ascensor subió con una lentitud desesperante. Lucía no tenía un plan. ¿Qué le diría a Gabriel después de meses sin contacto? ¿Cómo explicaría su presencia allí? Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, lo vio inmediatamente. Gabriel estaba sentado en una silla en el pasillo, con la cabeza entre las manos. Se veía agotado, con barba de varios días y el traje arrugado, tan diferente del hombre impecable que había conocido, y a la vez esencialmente el mismo. Al sentir su presencia, Gabriel levantó la mirada. La sorpresa se dibujó en su rostro, seguida de incredulidad y algo más profundo que Lucía no supo identificar. «¿Lucía?» Su voz era apenas un susurro. «¿Eres tú?» Ella se quedó paralizada. Todas las palabras ensayadas durante el viaje se evaporaron de su mente. «Vine a tocar para ella», dijo finalmente levantando ligeramente el estuche del violín. Gabriel se levantó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco la hiciera desaparecer. «¿Cómo supiste?» «Las grabaciones», respondió Lucía. «Carmen me las envió». Se miraron en silencio, 6 meses de distancia condensados en ese momento. «¿Puedo verla?», preguntó Lucía finalmente. Gabriel asintió. «Los médicos dicen que está estable. La crisis parece haber pasado, pero…» Se detuvo luchando por controlar su voz. «Ha preguntado por ti». «¿Por mí?». Lucía lo miró confundida. «Pero si nunca nos hemos conocido». «Le he hablado mucho de ti», confesó Gabriel. «Y ella tiene una excelente memoria para los nombres. Reconoció tu apellido inmediatamente». El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Sabría Sofía sobre Rodrigo? ¿Sobre la conexión entre ellos? La habitación 307 estaba en penumbra, con las cortinas entreabiertas dejando pasar un rayo de luz invernal. Sofía Herrera reposaba conectada a varios monitores, pero sus ojos estaban abiertos y alertas. Al ver entrar a Lucía, una débil sonrisa se dibujó en su rostro pálido. «Al fin nos conocemos, Lucía Mendoza», dijo con voz suave pero firme. «Te pareces a tu abuela». Lucía se quedó sin aliento. ¿Conoció a mi abuela? «Elena Mendoza fue mi mentora en el conservatorio», explicó Sofía. «Antes de que tu padre y yo…» Se detuvo mirando de reojo a Gabriel. Antes de ciertas complicaciones, Gabriel los observaba confundido. «¿De qué hablan? ¿Se conocían?» Sofía extendió una mano hacia Lucía. «¿Me permitirías escucharte tocar? Han pasado años desde que escuché un violín en vivo». Con manos temblorosas, Lucía sacó el violín artesanal de su estuche y lo afinó. No era un instrumento fino como el que había perdido, pero en los últimos meses había aprendido a sacarle un sonido único. «Es una composición propia», explicó. «La escribí en Chiapas. Se llama Reconstrucciones». Las primeras notas llenaron la habitación. Era una melodía que comenzaba con tono melancólico, casi quebradizo, para ir ganando fuerza y seguridad. A medida que tocaba, Lucía cerró los ojos, dejando que la música expresara todo lo que las palabras no podían. Cuando terminó, abrió los ojos para encontrar a Sofía llorando silenciosamente y a Gabriel mirándola con una mezcla de orgullo y asombro. «Tienes el alma de tu abuela y la técnica de tu padre», dijo Sofía, secándose las lágrimas. «Pero esa pasión, esa es completamente tuya». «¿Conoces a mi padre?», preguntó Lucía, aunque ya sabía la respuesta. Sofía miró a Gabriel, quien seguía confundido. «Creo que hay cosas que deben aclararse», dijo finalmente. «Gabriel, siéntate. Hay una historia que deberías escuchar». Durante la siguiente hora, Sofía habló. Les contó sobre su romance con Rodrigo Mendoza en el conservatorio, sobre el embarazo inesperado y la elección de Rodrigo de perseguir su carrera en Europa. Habló de su decisión de tener a su hijo sola, de cambiar los violines por trabajos que pudieran sostenerlos, de nunca hablarle a Gabriel sobre su padre biológico. «Pero conservé algo de aquellos días», dijo finalmente. «Cuando tu abuelo murió, Elena me entregó sus partituras. Dijo que Rodrigo no las valoraría, pero que quizás mi hijo sí». Gabriel se había quedado mudo, procesando la revelación de que toda su vida había sido construida sobre un vacío. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente con voz ronca. «Tenía derecho a saber». «Lo sé, hijo», respondió Sofía con tristeza.
El orgullo es una enfermedad peor que la que me tiene en esta cama. No quería que sufrieras el rechazo que yo sufrí. Lucía observaba el intercambio, comprendiendo finalmente la dimensión completa de la situación. Gabriel no era solo el hombre que había amado, era su medio hermano. La realización debió reflejarse en su rostro, porque Gabriel la miró con expresión atormentada. Tú lo sabías. No era una pregunta. Por eso desapareciste. Me enteré la noche que descubrí lo de los planos, confesó Lucía. No sabía cómo enfrentarlo. Necesitaba espacio para entender qué significaba todo esto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Finalmente, Sofía habló de nuevo. Hay algo más que deben ver. Pidió a Gabriel que buscara en el armario de la habitación. Allí, envuelto en una tela de terciopelo desgastada, había un libro de partituras antiguas, con páginas amarillentas y anotaciones a mano. Son las composiciones originales de Francisco Mendoza, explicó Sofía. Tu bisabuelo, Lucía, un genio que tuvo que huir de España durante la Guerra Civil. La mayoría de su obra se perdió, o eso creía el mundo. Lucía tomó el libro con reverencia. Había escuchado historias sobre su bisabuelo, pero siempre pensó que eran exageraciones familiares. ¿Por qué me las muestras ahora?, preguntó. Porque la música no debe permanecer en silencio, respondió Sofía. Estas partituras han esperado demasiado tiempo para ser escuchadas. Y tú, Lucía Mendoza, eres la única que puede darles vida. Una enfermera entró para informarles que el horario de visitas terminaba. Sofía tomó la mano de Lucía y luego la de Gabriel, juntándolas sobre la suya. El pasado ya hizo suficiente daño, dijo con firmeza. No dejen que también les robe el futuro. Cuando salieron al pasillo, Gabriel y Lucía se miraron, ambos abrumados por las revelaciones del día. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo Gabriel finalmente. Yo también, respondió Lucía, pero creo que debemos hablar con mi padre, con nuestro padre. Hay muchas verdades que han estado enterradas demasiado tiempo. Ese mismo día, mientras la tarde caía sobre la ciudad, Lucía se presentó en el penthouse de Rodrigo Mendoza. Esta vez no iba con rabia ni acusaciones, sino con el libro de partituras de su bisabuelo y una grabación de su propia música. «Papá», dijo cuando él abrió la puerta, «creo que es hora de reconstruir algunas cosas que están rotas desde hace mucho tiempo». El auditorio del Palacio de Bellas Artes estaba en completo silencio. En el centro del escenario, Lucía respiró profundamente, ajustó su violín y miró hacia el panel de jueces de la Orquesta Nacional de Música Contemporánea. Esta vez no era una audición común. Era una presentación especial organizada por Rodrigo Mendoza, una oportunidad extraordinaria que su padre había conseguido tras semanas de conversaciones difíciles y reconciliaciones tentativas. Entre el público, Gabriel observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Junto a él, Sofía, en silla de ruedas pero con mejor semblante, apretaba su mano con anticipación. Al otro lado, Carmen sonreía dándole ánimos a su amiga. En la primera fila, Rodrigo Mendoza esperaba, con el peso de décadas de secretos finalmente liberado de sus hombros. «Para la primera pieza», anunció Lucía con voz clara, «interpretaré el concierto en re menor de Mendelssohn». Sus dedos se deslizaron sobre las cuerdas con precisión, pero había algo más que técnica en su interpretación. Cada nota llevaba la esencia de su viaje, el dolor, la traición, la distancia y el reencuentro. Cuando terminó la pieza clásica, hubo un momento de silencio antes de que el aplauso estallara. Lucía levantó la mano para calmar los aplausos. «Para mi segunda interpretación, compartiré algo especial», hizo una pausa. «Durante muchos años, las composiciones de mi bisabuelo, Francisco Mendoza, se creyeron perdidas en la Guerra Civil Española. Gracias a circunstancias inesperadas», miró brevemente a Sofía. «Algunas de estas obras han sido recuperadas». Un murmullo recorrió el auditorio. Los expertos en música conocían la leyenda de Francisco Mendoza y sus partituras perdidas. «Pero antes de interpretar el legado de mi bisabuelo, quisiera compartir mi propia voz», continuó Lucía. «Esta es una composición original titulada Estación bajo la lluvia». Las primeras notas evocaban el sonido de gotas cayendo sobre metal. Lentamente, la melodía se transformó en algo más profundo, la historia musical de dos almas
encontrándose en medio de la tormenta. Era el momento en que Gabriel se había arrodillado frente a ella, ofreciéndole su mano cuando todo parecía perdido. Gabriel cerró los ojos, transportado a aquella noche lluviosa. Cada nota era un recuerdo perfecto de lo que habían vivido. Cuando la pieza terminó, tenía el rostro húmedo por lágrimas silenciosas. La ovación fue inmediata y entusiasta. Entre los jueces, una mujer de aspecto distinguido se inclinó hacia sus colegas, visiblemente impresionada. Para el final, Lucía interpretó una de las obras recuperadas de Francisco Mendoza, Amanecer en el exilio. La complejidad técnica era abrumadora, pero Lucía navegó por la pieza con una seguridad que sorprendió incluso a su padre. Las armonías poco convencionales y los cambios rítmicos capturaban perfectamente el alma torturada de un artista lejos de su patria. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró apenas un segundo antes de que el público se pusiera de pie. No era solo admiración por la técnica, era el reconocimiento de que estaban presenciando algo histórico, el renacimiento de un legado perdido y el nacimiento de una nueva voz musical. Tras bastidores, Lucía fue recibida por la directora de la orquesta, Amelia Cortés. «Señorita Mendoza, su interpretación ha sido extraordinaria», dijo con genuina admiración, «pero su composición, esa pieza tiene algo especial. Nos gustaría ofrecerle no solo un lugar en la orquesta, sino una gira internacional, presentando tanto las obras recuperadas de su bisabuelo como sus propias composiciones». Lucía apenas podía creerlo. Todo lo que había soñado y más estaba materializándose frente a ella. Sin embargo, algo había cambiado en estos meses. Ya no era la misma joven desesperada por la aprobación de su padre y el mundo musical. «Necesito pensarlo», respondió, sorprendiendo a la directora. «Hay ciertos proyectos personales que no quisiera abandonar». Cuando salió del camerino, Gabriel la esperaba con un ramo de flores silvestres, nada convencionales para una ocasión así. «Me recordaron a Chiapas», explicó con una sonrisa tímida. «Son perfectas», respondió ella, inhalando su aroma. Caminaron en silencio hasta encontrarse con los demás. Rodrigo fue el primero en acercarse, con una mezcla de orgullo paternal y arrepentimiento en su mirada. «Francisco estaría orgulloso», dijo con voz ronca, «y Elena también». «Y yo estoy orgulloso», añadió Gabriel, «aunque técnicamente no debería decirlo, considerando...». Dejó la frase incompleta. Todos rieron, la tensión finalmente rompiéndose. En los últimos meses, habían aprendido a navegar esa extraña situación familiar con un sentido del humor que hacía todo más llevadero. Gabriel y Lucía habían establecido una nueva relación, un vínculo diferente, pero no menos significativo. El amor romántico se había transformado en algo distinto, una conexión profunda basada en la música, el arte y la historia compartida que apenas empezaban a descubrir. Sofía se acercó en su silla de ruedas, sosteniendo una pequeña caja. «Tengo algo para ti», dijo extendiéndosela a Lucía. Dentro había un broche antiguo con forma de clave de sol, con pequeñas incrustaciones de piedras preciosas. «Era de tu abuela Elena», explicó. «Me lo dio cuando supo que estaba embarazada, diciendo que algún día debería entregárselo a la próxima generación de músicos Mendoza. Creo que ese día ha llegado». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, mientras Sofía prendía el broche en su vestido. «Gracias», susurró, «por todo». «¿Qué vas a hacer con la oferta de la orquesta?», preguntó Carmen mientras salían del Palacio de Bellas Artes hacia la noche iluminada del centro histórico. «No lo sé», confesó Lucía. «Es todo lo que siempre soñé, pero ahora tienes nuevos sueños», completó Gabriel con una sonrisa comprensiva. En los meses transcurridos desde el reencuentro en el hospital, muchas cosas habían cambiado. Gabriel había completado su rediseño del proyecto Nueva Armonía, convirtiendo lo que iba a ser un centro comercial genérico en un verdadero centro cultural comunitario. La escuela de música donde Lucía enseñaba no solo se había preservado, sino que se había expandido, incorporando un programa para niños de escasos recursos inspirado en la experiencia de Lucía en Chiapas. ¿Sabías que la inauguración de Nueva Armonía es exactamente dentro de un año?,
comentó Gabriel casualmente mientras caminaban por la Alameda. La misma fecha en que nos conocimos. ¿Llevas la cuenta?, preguntó Lucía sorprendida. De cada día, confesó él con una sonrisa. Se detuvieron frente a la fuente iluminada. Rodrigo, Sofía y Carmen se habían adelantado discretamente, dejándolos solos. «Tengo una propuesta para ti», dijo Gabriel. «Un proyecto conjunto. Tu música, mi arquitectura, un espacio donde la historia y el futuro convivan, como las composiciones de tu bisabuelo y las tuyas». «Suena ambicioso», respondió Lucía intrigada. «Lo es. Pero después de todo lo que hemos vivido, ¿no crees que vale la pena intentarlo?». Una semana después, Lucía aceptó la oferta de la orquesta con una condición. La gira comenzaría después de la inauguración de Nueva Armonía y incluiría presentaciones en comunidades rurales, como la que la había acogido en Chiapas. Los meses pasaron en un torbellino de actividad. Lucía dividía su tiempo entre ensayos con la orquesta, clases en la escuela comunitaria y colaboraciones con Gabriel en el diseño acústico de los nuevos espacios. La relación entre Rodrigo y Gabriel evolucionó lentamente de la incomodidad inicial a un respeto cauteloso. Sofía, cuya salud mejoraba gradualmente gracias al tratamiento experimental, actuaba como puente entre los dos hombres, ayudándolos a construir algo nuevo a partir de las ruinas del pasado. Una tarde lluviosa, exactamente un año después de su primer encuentro, Gabriel llevó a Lucía de vuelta a la Estación Bellas Artes. El lugar había sido renovado como parte del proyecto Nueva Armonía, con una pequeña sala de conciertos improvisados para músicos callejeros. «¿Recuerdas?», preguntó Gabriel, señalando la misma banca donde la había encontrado llorando. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Lucía sentándose en el lugar exacto. «Pensé que todo había terminado esa noche». Gabriel se arrodilló frente a ella, exactamente como lo había hecho un año atrás. Esta vez, sin embargo, sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Contigo aprendí que la vida, como la música y la arquitectura, no trata de construir perfección, sino de crear belleza a partir de cada ruptura y cada espacio vacío», dijo abriendo la caja para revelar un delicado anillo con una piedra azul. «No es un anillo de compromiso, porque nuestra historia es demasiado complicada para eso. Es una promesa de que, sin importar qué seamos el uno para el otro, siempre estaremos ahí, construyendo algo hermoso juntos». Lucía tomó el anillo con manos temblorosas. No era una propuesta convencional, porque ellos no eran una pareja convencional. Era algo nuevo, algo que estaban construyendo sin planos previos. «Lo acepto», dijo finalmente. En ese momento, desde la pequeña sala de conciertos, comenzaron a sonar las notas de Estación bajo la lluvia, interpretadas por los niños de la escuela comunitaria. Carmen apareció con una cámara, capturando el momento. Detrás de ella, Rodrigo y Sofía observaban con sonrisas cómplices. Había sido una larga travesía desde aquella noche lluviosa, secretos revelados, heridas sanadas, música redescubierta. Y mientras Lucía se ponía de pie y sacaba su violín para unirse a la interpretación de sus alumnos, comprendió que su verdadero sueño nunca había sido simplemente tocar música, sino crear armonía a partir del caos. La estación, una vez escenario de su desesperación, ahora resonaba con la melodía de una historia que había comenzado con lágrimas bajo la lluvia y culminaba con una promesa de construir algo nuevo, algo que, como la mejor música, trascendería el tiempo y el espacio. 5 años habían pasado desde aquella noche en la Estación Bellas Artes. La Ciudad de México se desperezaba bajo un sol primaveral mientras Lucía ajustaba su traje sastre frente al espejo. A sus 33 años, su rostro reflejaba una serenidad que contrastaba con la joven angustiada que alguna vez lloró sobre un violín roto. «¿Lista para el gran día?», preguntó Carmen entrando a la habitación con una taza de café. «Tan lista como se puede estar», respondió Lucía aceptando la taza. «¿Gabriel ya llegó?». «Está abajo terminando de revisar los planos con los constructores. Algo sobre la acústica del auditorio principal». Lucía sonrió. Algunas cosas nunca cambiaban. El Centro Cultural Comunitario Francisco Mendoza se inauguraba ese día en Chiapas, el proyecto más ambicioso de la Fundación Herrera Mendoza.
Lo que había comenzado como una idea compartida entre Lucía y Gabriel se había transformado en una realidad que superaba sus expectativas iniciales. Desde la ventana de la cabaña renovada donde se hospedaban, Lucía podía ver el impresionante edificio que combinaba elementos arquitectónicos tradicionales con diseños contemporáneos. Las líneas del techo evocaban las ondas sonoras de una composición musical, un guiño a la colaboración entre música y arquitectura que definía su trabajo conjunto. «Tu padre acaba de llegar con Sofía», anunció Carmen. «Están en el lobby revisando el programa». Era extraño pensar en cómo habían evolucionado las relaciones familiares. Rodrigo se había retirado de la dirección de orquesta para dedicarse a proyectos educativos, trabajando codo a codo con Sofía, quien había recuperado gran parte de su movilidad gracias al tratamiento experimental. La incomodidad inicial se había transformado en una amistad basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por la música. «¡Mamá! ¡Mamá!». Una pequeña de 3 años con cabello castaño entró corriendo a la habitación. «Tío Gabriel dice que ya puedo tocar mi violín en el escenario». Lucía levantó en brazos a su hija Sofía, nombrada en honor a la mujer que había preservado el legado musical de su familia. «¿Eso dijo?», preguntó Lucía, arqueando una ceja. «¿Y practicaste la pieza que te enseñé?». La niña asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con la misma pasión que Lucía reconocía de sus propias fotografías infantiles. La historia de la pequeña Sofía era otro capítulo inesperado en su vida. 2 años después de la inauguración de Nueva Armonía, Lucía había conocido a Miguel, un director de documentales que estaba filmando su gira por comunidades rurales. Su conexión fue inmediata y profunda. Miguel entendía su complicada relación con Gabriel y la dinámica familiar poco convencional. Cuando quedó embarazada, todos se convirtieron en una extensa familia elegida, con Gabriel asumiendo orgullosamente el papel de tío favorito. «Te ves pensativa», comentó Carmen. «Estaba recordando el camino hasta aquí», respondió Lucía. «Cómo todo comenzó con un violín roto y un extraño arrodillado bajo la lluvia. Y ahora mira lo que han construido». Carmen señaló hacia la ventana. «Un legado». La Fundación Herrera Mendoza se había convertido en un referente cultural en México. Combinando la visión arquitectónica de Gabriel con el enfoque musical de Lucía, habían establecido centros culturales en docenas de comunidades marginadas. El proyecto original Nueva Armonía había sido solo el principio, ganando reconocimientos internacionales por su innovador enfoque de preservación cultural y desarrollo comunitario. La gira internacional de Lucía con la Orquesta Nacional había sido un éxito rotundo. Las composiciones de Francisco Mendoza, rescatadas del olvido, habían causado sensación en el mundo musical. Pero lo que realmente capturó la atención global fueron las propias composiciones de Lucía, ese puente único entre lo clásico y lo moderno, entre la tradición europea y las raíces latinoamericanas. «Es hora», anunció Carmen consultando su reloj. «La ceremonia comienza en 20 minutos». Mientras bajaban al lobby del hotel, Lucía pensó en cómo su definición de éxito había cambiado. Ya no buscaba la aprobación de su padre o del establishment musical. Había encontrado algo más valioso, su propia voz. En el vestíbulo, Gabriel la esperaba con su familiar sonrisa torcida. A sus 37 años, algunas canas prematuras en las sienes le daban un aire distinguido que complementaba su estilo sobrio de siempre. «El auditorio está lleno», informó. Vinieron personas de todas las comunidades cercanas. Lucía ajustó el broche con forma de clave de sol que siempre llevaba en ocasiones especiales. Sofía y papá ya están en sus lugares, y Miguel está terminando de colocar las cámaras para documentar todo. Caminaron juntos hacia el centro cultural, un trayecto corto pero significativo. El anillo con la piedra azul brillaba en la mano de Lucía, recordatorio constante de aquella promesa en la estación. «¿Nerviosa?», preguntó Gabriel. «No», respondió ella con seguridad. «Esta vez sé exactamente lo que estoy haciendo». El auditorio principal, con capacidad para 400 personas, estaba abarrotado. Niños de las escuelas locales, artesanos, maestros, músicos y visitantes de comunidades vecinas llenaban cada asiento. En las paredes,
Una exposición mostraba la evolución del proyecto, desde los bocetos iniciales hasta las fotografías de la construcción. Cuando Lucía subió al escenario, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Ajustó el micrófono y sonrió. Hace 5 años, cuando vine por primera vez a Chiapas, estaba escapando, comenzó. Buscaba un refugio donde sanar heridas que parecían imposibles de curar. Lo que encontré fue mucho más. Encontré mi voz, mi propósito y una nueva definición de familia. Su mirada recorrió las caras en primera fila. Rodrigo, quien asentía con orgullo. Sofía, que sostenía la mano de su hijo con afecto. Carmen junto a Felipe, el médico que había conocido durante las visitas hospitalarias de Sofía. Miguel, quien filmaba discretamente desde un costado. Y la pequeña Sofía sentada entre Gabriel y Marisol, rebotando con impaciencia. Este centro no es solo un edificio, continuó. Es la materialización de una idea, que la belleza y el arte no son lujos, sino necesidades humanas fundamentales, que la música no pertenece solo a las salas de concierto, sino a las calles, a las montañas, a los corazones de quienes más necesitan su consuelo. Gabriel subió al escenario para unirse a ella en el discurso inaugural. Juntos, como lo habían estado en cada proyecto desde aquel encuentro bajo la lluvia, explicaron la visión detrás del centro. Un espacio donde la arquitectura amplificaba la música, donde las tradiciones ancestrales dialogaban con expresiones contemporáneas, donde cada rincón estaba diseñado para inspirar y nutrir la creatividad. La ceremonia culminó con un concierto especial. Lucía interpretó primero una de las composiciones recuperadas de su bisabuelo, seguida por una pieza original inspirada en sus años en Chiapas. Para el final, invitó a sus estudiantes al escenario, incluida la pequeña Sofía, quien tocó una versión simplificada de Estación bajo la lluvia, con sorprendente precisión para su edad. Entre el público, una anciana de cabello blanco escuchaba con lágrimas en los ojos. Durante la recepción posterior se acercó tímidamente a Lucía. «Esa melodía», dijo con voz temblorosa, «la última pieza que tocó la niña, mi padre la silbaba cuando era pequeña». Lucía la miró confundida. «¿Su padre?» «Francisco Mendoza», respondió la anciana. «Soy Elena Ruiz Mendoza. Mi padre escapó a México durante la guerra, pero mi madre y yo nos quedamos atrás. Nunca pudimos reunirnos con él». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Era posible? La mujer sacó de su bolso una vieja fotografía donde se veía claramente a Francisco Mendoza, el mismo rostro que Lucía conocía de los pocos retratos familiares que quedaban. Esa noche, mientras el centro cultural bullía con música y celebración, Lucía observaba desde un rincón cómo su hija conversaba animadamente con su recién descubierta tía abuela. La música había encontrado su camino de regreso a casa, completando un círculo que abarcaba generaciones y continentes. Gabriel se acercó con 2 copas de champán. «Parece que siempre habrá un nuevo giro en nuestra historia», comentó ofreciéndole una copa. «Así es la música», respondió Lucía. «Justo cuando piensas que conoces la melodía, aparece una variación inesperada». El libro de partituras originales de Francisco Mendoza, ahora cuidadosamente restaurado y publicado, ocupaba un lugar de honor en la biblioteca del centro. La portada mostraba una fotografía del violín Guarneri original, finalmente recuperado y restaurado por el mejor luthier que Gabriel había podido encontrar. La dedicatoria, escrita por Lucía, resumía la esencia de su viaje compartido, para los que se atreven a comenzar de nuevo cuando la música parece haberse detenido. Y mientras las notas flotaban en el aire nocturno de Chiapas, Lucía pensó en aquella lluviosa noche en la estación, en el momento exacto en que un desconocido se arrodilló frente a ella y le ofreció una mano. Lo que parecía el final había sido, después de todo, solo el primer compás de una sinfonía mucho más grande.